Cuando abrí esa pequeña caja de regalo en mi cumpleaños 72, nunca imaginé que sería el último momento normal que compartiría con mi hija. Los auriculares eran blancos, simples, nada elegante. Ella me sonrió desde el otro lado de la mesa de la cocina, sus ojos brillantes con algo que no podía leer del todo. Recuerdo haber pensado lo considerada que era, como siempre recordaba las pequeñas cosas sobre mí. Había mencionado meses atrás que mis viejos auriculares habían dejado de funcionar, que extrañaba escuchar música mientras daba mis caminatas matutinas. Y aquí estaba ella, recordando. Lo sostuve en mi palma, sintiendo su peso ligero, y le sonreí de vuelta. 3 días después, 2 oficiales de policía tocaron mi puerta a las 6 de la mañana. Preguntaron por mi hija. Preguntaron por Priya. Y cuando llamé su nombre, cuando bajó las escaleras en pijama con confusión escrita por toda su cara, colocaron esposas en sus muñecas. Me quedé allí en mi entrada, descalzo y temblando, viéndolos llevar a mi única hija a su auto. Los auriculares todavía estaban en mi mesita de noche, todavía en su caja, todavía envueltos en esa fina cubierta de plástico. Ni siquiera los había usado aún. No había sabido que un regalo tan pequeño podía llevar un peso tan pesado. No había sabido que 3 días podrían cambiar todo lo que pensaba que entendía sobre la persona que más amaba en este mundo. Mi nombre es Freddy. Tengo 72 años, aunque algunos días me siento mucho mayor y algunos días siento que todavía estoy aprendiendo a ser padre. Vivo en un vecindario tranquilo en las afueras del pueblo, en una casa que tiene demasiadas habitaciones para una sola persona. Pero no siempre fui solo yo. Durante años, esta casa estuvo llena de vida. Mi esposa, Meera, solía llenarla con su canto, su cocina, su risa que podía llegar a cada rincón. Ella falleció hace 6 años, y desde entonces, el silencio ha sido más fuerte de lo que jamás esperé. Pero todavía tenía a Priya. Mi hija. Mi única hija. Se mudó de nuevo conmigo hace 4 años, después de su divorcio. Dijo que era temporal, solo hasta que se pusiera de pie. Pero yo estaba secretamente contento. No le dije eso. No quería que se sintiera como una carga. Pero tenerla aquí, escuchar sus pasos en el pasillo, oler el café preparándose por la mañana, hacía que la casa se sintiera menos vacía. Priya trabajaba en una firma de marketing en el centro. Salía temprano por la mañana y llegaba tarde por la noche. Siempre estaba en su teléfono, siempre escribiendo, siempre estresada por plazos y clientes y presentaciones. Me preocupaba por ella. Me preocupaba que trabajara demasiado duro, que no sonriera lo suficiente, que llevara demasiado peso sobre sus hombros. Pero ella era independiente. Era fuerte. No pedía ayuda, incluso cuando se la ofrecía. Teníamos una rutina, Priya y yo. Cada domingo, desayunábamos juntos. Yo hacía huevos revueltos y tostadas, y ella hacía chai de la forma en que su madre solía hacerlo. Nos sentábamos en la mesa de la cocina, la misma mesa donde Meera y yo habíamos compartido miles de comidas, y hablábamos. A veces sobre nada. A veces sobre todo. Ella me contaba sobre el trabajo, sobre sus frustraciones, sobre los compañeros de trabajo que no hacían su parte. Yo escuchaba. Asentía. Ofrecía consejos cuando me los pedía, y me quedaba callado cuando no lo hacía. Esas mañanas de domingo eran mi parte favorita de la semana. Me recordaban que no estaba solo. Que todavía tenía a alguien que me necesitaba, incluso si no siempre lo decía. Priya no era perfecta. Podía ser distante a veces. Podía ser fría cuando estaba estresada. Había días en que apenas levantaba la vista de su computadora portátil, cuando respondía mis preguntas con respuestas de una palabra. Pero yo entendía. Sabía que estaba luchando batallas que no podía ver. Sabía que todavía estaba sanando de su matrimonio, de la traición, de los años que pasó tratando de hacer que funcionara algo que ya estaba roto. Así que le di espacio. Le di tiempo. Le di paciencia.
Pero había momentos, pequeños momentos, cuando veía destellos de la niña que solía ser. La niña que solía subirse a mi regazo y pedirme que le leyera historias. La niña que solía tomar mi mano cuando cruzábamos la calle. La niña que solía mirarme como si tuviera todas las respuestas. En mi cumpleaños, ella me dio esos auriculares. Era un martes. No esperaba mucho. Nunca lo hice. Los cumpleaños dejaron de sentirse importantes después de que Meera falleció. Pero Priya había horneado un pequeño pastel, chocolate con glaseado de vainilla, mi favorito. Incluso había puesto velas en él, 72 de ellas, aunque bromeó diciendo que parecía un peligro de incendio. Nos sentamos en la mesa de la cocina, solo nosotros dos, y ella cantó feliz cumpleaños con una voz que se quebró a mitad de camino. Cerré los ojos e hice un deseo, el mismo deseo que hacía cada año. Deseé su felicidad. Deseé su paz. Deseé que encontrara lo que fuera que estaba buscando. Luego me entregó la caja. Estaba envuelta en papel azul, atada con un lazo plateado. La abrí lentamente, saboreando el momento, y ahí estaban. Los auriculares. Dijo que recordaba que mencioné que los míos se habían roto. Dijo que quería que tuviera algo bonito, algo que pudiera usar en mis caminatas. Le agradecí. La abracé. Sentí algo cálido extenderse por mi pecho, algo que no había sentido en mucho tiempo. Gratitud. Conexión. Amor. No sabía entonces que sería el último cumpleaños que celebraría con ella. No sabía que 3 días después, todo se derrumbaría. No sabía que el regalo que me dio no eran solo auriculares. Era una disculpa. Era una despedida. Era su forma de decir que lo sentía por lo que estaba a punto de suceder. La primera señal de que algo andaba mal llegó a la mañana siguiente. Miércoles. Priya no bajó para el desayuno. Eso no era inusual. A menudo se saltaba comidas cuando estaba ocupada. Pero cuando toqué su puerta alrededor del mediodía para preguntarle si quería almorzar, no respondió. Abrí la puerta solo una rendija y la vi sentada en su cama, mirando su teléfono. Su cara estaba pálida. Sus manos temblaban. Le pregunté si estaba bien. Me miró con ojos grandes, ojos que parecían demasiado grandes para su cara, y dijo que estaba bien. Pero su voz era delgada. Frágil. No le creí. Pero no presioné. He aprendido con los años que presionar a Priya solo hace que se retire más. Así que cerré la puerta y volví abajo. Me preparé un sándwich y lo comí solo en la cocina, escuchando el silencio sobre mí. Esa tarde, tampoco bajó para la cena. Dejé un plato fuera de su puerta, curry de pollo y arroz, su favorito. Cuando revisé más tarde, el plato todavía estaba allí, intacto. Empecé a preocuparme. Realmente preocuparme. Priya podía ser distante, pero no era del tipo que se encierra. No era del tipo que ignora la comida. Algo andaba mal. Simplemente no sabía qué. El jueves fue peor. Priya salió de la casa temprano, antes de que me despertara. Encontré una nota en el mostrador de la cocina. Decía que tenía una reunión importante y que no llegaría a casa hasta tarde. La escritura estaba apresurada, desordenada, no como su escritura habitual ordenada. Miré esa nota durante mucho tiempo, tratando de leer entre líneas, tratando de entender lo que no me estaba diciendo. Pasé el día limpiando la casa, tratando de mantenerme ocupado. Aspiré la sala. Quité el polvo de los estantes. Lavé las ventanas. Pero sin importar lo que hiciera, no podía sacudirme la sensación de que algo malo venía. Intenté llamarla alrededor de la hora del almuerzo. No respondió. Intenté de nuevo por la tarde. Directo al correo de voz. Para cuando llegó la noche, estaba caminando por el pasillo, revisando mi teléfono cada pocos minutos,
esperando un mensaje de texto, una llamada, cualquier cosa. Finalmente llegó a casa alrededor de las 10 de la noche. Escuché la puerta principal abrirse, escuché sus pasos en la entrada. Salí de la sala para saludarla, pero no me miró. Caminó directamente pasándome, su cara en blanco, sus hombros encorvados. Llamé su nombre. Se detuvo, pero no se dio la vuelta. Le pregunté si todo estaba bien. Dijo que sí. Le pregunté si quería hablar. Dijo que no. Luego subió las escaleras y cerró su puerta con llave. Esa noche, no pude dormir. Me acosté en la cama, mirando el techo, reproduciendo los últimos 2 días en mi mente. Pensé en la forma en que había estado actuando. La palidez. Las manos temblorosas. El silencio. Pensé en la nota, las llamadas perdidas, la forma en que no me miraba a los ojos. Conocía a mi hija. Sabía cuando algo andaba mal. Pero también sabía que no me diría a menos que estuviera lista. Así que esperé. Esperé y esperé que fuera lo que fuera, vendría a mí cuando necesitara ayuda. El viernes por la mañana, me desperté con el sonido de voces abajo. Al principio, pensé que Priya tenía un invitado. Pero mientras escuchaba, me di cuenta de que las voces eran duras. Agudas. Exigentes. Me levanté de la cama y me puse la bata. Mi corazón latía fuerte mientras bajaba las escaleras. Y entonces los vi. 2 oficiales de policía. Un hombre y una mujer. Estaban parados en mi sala, y Priya estaba parada frente a ellos, con los brazos envueltos alrededor de sí misma, su cara blanca como el papel. Pregunté qué estaba pasando. El oficial masculino se volvió hacia mí. Era alto, con un bigote espeso y ojos fríos. Preguntó si yo era Freddy. Dije que sí. Preguntó si Priya Kumar era mi hija. Dije que sí. Luego me dijo que tenían una orden de arresto para ella. La habitación giró. Sentí que no podía respirar. Pregunté por qué. ¿Qué había hecho? El oficial dijo que estaba relacionado con malversación de fondos y fraude. Dijo que había evidencia de que había estado robando dinero de su compañía. Grandes cantidades de dinero. Durante varios meses. Miré a Priya. Esperé a que lo negara. Esperé a que les dijera que estaban equivocados, que era un error, que tenían a la persona equivocada. Pero no lo hizo. Simplemente se quedó allí, mirando al suelo, lágrimas corriendo por su cara. La oficial femenina avanzó y le dijo a Priya que se diera la vuelta. Sacó un par de esposas. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Avancé, con las manos extendidas, y les rogué que esperaran. Dije que tenía que haber algún tipo de malentendido. Dije que mi hija nunca haría algo así. El oficial masculino me dio una mirada que era casi compasiva. Dijo que la evidencia era clara. Dijo que tenían registros bancarios, correos electrónicos, declaraciones de testigos. Dijo que Priya había confesado. Esa palabra. Confesado. Resonó en mi cabeza como un disparo. Me volví hacia Priya, mi voz quebrándose, y le pregunté si era verdad. Finalmente me miró. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Sus labios temblaban. Y asintió. Solo una vez. Un pequeño asentimiento casi invisible. Pero fue suficiente. La oficial femenina puso las esposas en sus muñecas. La llevaron hacia la puerta. Seguí, tropezando, mis manos extendiéndose pero sin saber qué agarrar. Pregunté a dónde la llevaban. Dijeron la cárcel del condado. Dijeron que tendría una audiencia en unos días. Pregunté si podía ir con ella. Dijeron que no. Luego abrieron la puerta y la sacaron al aire frío de la mañana. Me quedé en mi entrada, descalzo y temblando,
y los vi meter a mi hija en la parte trasera de un auto de policía. Vi el auto alejarse, sus luces rojas y azules parpadeando en la oscuridad temprana de la mañana. Miré hasta que desapareció a la vuelta de la esquina. Y luego estuve solo. No me moví por mucho tiempo. Me quedé en esa entrada, el frío penetrando en mis huesos, y sentí que estaba en un sueño. Una pesadilla. Esto no podía ser real. Esto no podía estar sucediendo. No a Priya. No a mi hija. Pero el camino de entrada vacío, el silencio, el olor persistente de la colonia de los oficiales, todo me decía que era real. ¿Qué había sucedido? Que mi hija había sido arrestada. Finalmente di un paso atrás y cerré la puerta. La casa se sentía diferente. Más fría. Más vacía. Caminé a la cocina y me senté en la mesa, la misma mesa donde habíamos compartido pastel solo 3 días atrás. La misma mesa donde ella me había dado esos auriculares. Puse mi cabeza en mis manos y traté de pensar. Traté de entender. Malversación de fondos. Fraude. Esas palabras no encajaban con la persona que conocía. Priya era honesta. Era trabajadora. Era cuidadosa con el dinero, a veces demasiado cuidadosa. ¿Cómo podría haber robado de su compañía? ¿Y por qué? ¿Por qué haría algo así? Pensé en los últimos meses, tratando de encontrar pistas que había perdido. Había estado estresada, sí. Había estado distante. Pero había asumido que era solo trabajo, solo la presión de su empleo. Nunca imaginé que era algo como esto. Pasé el resto del viernes en una niebla. No comí. No respondí el teléfono cuando sonó. Solo me senté en la sala, mirando la pared, tratando de dar sentido a algo que no tenía sentido. Esa tarde, finalmente me obligué a llamar a un abogado. Un amigo de mi antiguo trabajo había recomendado a alguien años atrás, y todavía tenía el número guardado en mi teléfono. El nombre del abogado era Rohan Mehta. Sonaba cansado cuando respondió, pero cuando expliqué lo que había sucedido, su voz se agudizó. Me hizo preguntas. ¿Cuándo fue arrestada? ¿Cuáles eran los cargos? ¿Había dicho algo? Respondí lo mejor que pude, pero mi mente estaba dispersa. Me dijo que lo investigaría y que me respondería. Me dijo que no me preocupara, aunque ambos sabíamos que eso era imposible. Esa noche, no pude dormir. Seguí reproduciendo el momento en que asintió. Ese pequeño y desgarrador asentimiento. Había confesado. Lo había admitido. Lo que significaba que era verdad. Mi hija había hecho esto. ¿Pero por qué? Esa pregunta me perseguía. Me mantuvo despierto, mirando el techo, mi mente corriendo a través de posibilidades. Estaba endeudada. Alguien la presionó. Estaba tratando de ayudar a alguien. No tenía respuestas. Y el no saber era peor que cualquier otra cosa. El sábado por la mañana, Rohan me devolvió la llamada. Dijo que había hablado con la oficina del fiscal. Dijo que los cargos eran serios. Priya estaba acusada de malversar más de 300,000 rupias de su compañía en el transcurso de 8 meses. La evidencia incluía facturas falsificadas, pagos redirigidos y correos electrónicos donde había instruido a su asistente para procesar ciertas transacciones sin aprobación. Dijo que la compañía había descubierto las discrepancias durante una auditoría de rutina. Dijo que cuando la confrontaron, se derrumbó y admitió todo. Me sentí enfermo. 300,000 rupias. 8 meses. Como no lo había notado. Cómo había vivido bajo el mismo techo con ella y no había visto lo que estaba pasando. Rohan dijo que estaba trabajando para conseguirle fianza, pero que tomaría tiempo. Dijo que la audiencia estaba programada para el lunes. Dijo que debería prepararme para la posibilidad de que no regresara a casa de inmediato. Pregunté si podía verla.
Dijo que organizaría una visita para el domingo. Le agradecí y colgué. Luego me senté en el sofá y lloré. Lloré por mi hija. Lloré por el dolor en el que debía haber estado para hacer algo así. Lloré por el futuro que de repente parecía tan incierto. Llegó el domingo. Rohan me recogió y me llevó a la cárcel del condado. Era un edificio gris en las afueras del pueblo, rodeado de cercas altas y alambre de púas. Nunca había estado en un lugar como este antes. Nunca imaginé que tendría una razón para hacerlo. Pasamos por seguridad, entregamos nuestros teléfonos y billeteras, y fuimos conducidos a una pequeña sala de visitas. Tenía paredes blancas, luces fluorescentes y una mesa atornillada al piso. Me senté y esperé. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría estallar. Y entonces ella entró. Priya. Mi hija. Llevaba un mono naranja. Su cabello estaba recogido en una cola de caballo desordenada. Su cara estaba pálida y demacrada. Se veía tan pequeña. Tan frágil. Nada como la mujer fuerte e independiente que conocía. Se sentó frente a mí. Por un momento, solo nos miramos el uno al otro. No sabía por dónde empezar. No sabía qué decir. Finalmente, extendí la mano a través de la mesa y tomé su mano. Sus dedos estaban fríos. Ella apretó mi mano y comenzó a llorar. Le dije que estaba bien. Le dije que estaba aquí. Le dije que lo resolveríamos juntos. Ella sacudió la cabeza. Dijo que no entendía. Dijo que todo era su culpa. Dijo que había arruinado todo. Le pregunté por qué. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué pasó? Tomó un respiro tembloroso. Y entonces me lo dijo. Dijo que comenzó hace aproximadamente un año. Su ex esposo, Manish, la había contactado. Dijo que estaba en problemas. Dijo que debía dinero a algunas personas peligrosas. Dijo que si no les devolvía el dinero, lo iban a lastimar. Le rogó por ayuda. Dijo que no tenía a nadie más a quien recurrir. Priya había amado a Manish una vez. Incluso después de todo lo que le hizo pasar, incluso después de las mentiras y el engaño y el divorcio, alguna parte de ella todavía se preocupaba. Así que lo ayudó. Así que lo ayudó. Ese. Y luego más. Y luego más. Se quedó sin su propio dinero. Pero él seguía pidiendo. Seguía rogando. Seguía diciendo que estaba en peligro. Así que comenzó a tomar dinero de su compañía. Solo un poco al principio. Se dijo a sí misma que lo devolvería. Se dijo a sí misma que era temporal. Pero se salió de control. Cuanto más tomaba, más difícil se volvía detenerse. Y Manish seguía pidiendo más. Dijo que sabía que estaba mal. Dijo que se odiaba a sí misma todos los días por hacerlo. Pero no sabía cómo parar. No sabía cómo decirle que no. Estaba atrapada. Me senté allí, escuchando, y sentí que mi corazón se rompía de nuevo. No por lo que había hecho, sino porque había estado sufriendo. Porque había estado llevando este peso sola. Porque no había venido a mí. Le pregunté por qué no me lo dijo. Porque no me pidió ayuda. Dijo que estaba avergonzada. Dijo que no quería que supiera lo débil que era. Dijo que no quería decepcionarme. Le dije que nunca podría decepcionarme. Le dije que la amaba sin importar qué. Le dije que superaríamos esto. Lloró más fuerte. Dijo que no merecía mi perdón. Dijo que no merecía nada. Sostuve su mano más fuerte. Le dije que todos cometen errores. Le dije que lo que importaba ahora era hacerlo bien. Nuestro tiempo había terminado. El guardia entró y nos dijo que teníamos que irnos. Priya se levantó,
limpiándose las lágrimas. Yo también me levanté. Quería abrazarla, pero no nos permitían. Así que solo la miré. Miré a sus ojos y le dije que estaría en la audiencia. Le dije que estaría allí en cada paso del camino. Ella asintió. Y luego se la llevaron. El lunes por la mañana, me desperté temprano y me vestí. Me puse mi mejor camisa y pantalones, los que solía usar para reuniones importantes. Quería verme presentable. Quería mostrarle a Priya que estaba tomando esto en serio. Que la estaba apoyando. Rohan me recogió de nuevo y condujimos al juzgado. Era un lugar ocupado, lleno de gente en trajes, gente con esposas, gente llorando, gente discutiendo. Encontramos la sala del tribunal y nos sentamos en la parte de atrás. Observé mientras llamaban otros casos. Observé mientras la gente se paraba ante el juez y se declaraba culpable o no culpable. Observé mientras las familias se sentaban en la galería, sus caras tensas de preocupación. Y luego llamaron el nombre de Priya. Fue traída por 2 guardias. Todavía llevaba el mono naranja. Se paró ante el juez, con la cabeza baja, las manos juntas frente a ella. El fiscal leyó los cargos. Malversación de fondos. Fraude. Apropiación indebida de fondos de la compañía. El juez preguntó cómo se declaraba. Rohan se levantó y dijo que se declaraba culpable. El juez miró a Priya. Preguntó si entendía los cargos en su contra. Ella dijo que sí. Preguntó si se declaraba culpable por su propia voluntad. Ella dijo que sí. Su voz era tan tranquila que apenas podía oírla. El fiscal hizo una declaración. Habló sobre la cantidad de dinero que había tomado. Habló sobre la violación de confianza. Habló sobre el impacto en la compañía. Pidió una sentencia de 3 años de prisión. Sentí que mi estómago caía. 3 años. No podía imaginar a Priya en prisión durante 3 años. Entonces Rohan se levantó. Hizo su propia declaración. Habló sobre el historial limpio de Priya. Habló sobre las circunstancias que llevaron a sus acciones. Habló sobre la manipulación que había experimentado de su ex esposo. Pidió clemencia. Pidió libertad condicional y servicio comunitario en lugar de tiempo en prisión. El juez escuchó. Preguntó a Priya si tenía algo que decir. Ella levantó la vista. Sus ojos estaban rojos. Su voz tembló. Pero habló. Dijo que lamentaba profundamente lo que había hecho. Dijo que asumía toda la responsabilidad. Dijo que sabía que no había excusa para sus acciones. Dijo que entendía si la gente no podía perdonarla. Pero quería intentar hacerlo bien. Quería devolver cada rupia que había robado. Quería hacerlo mejor. El juez estuvo callado por un momento. Luego dijo que apreciaba su honestidad. Dijo que creía en segundas oportunidades. Pero también dijo que las acciones tienen consecuencias. La sentenció a 18 meses en prisión, con la posibilidad de libertad condicional después de 12 meses. También ordenó que pagara la restitución completa a la compañía. El mazo bajó. Y así, se acabó. Me quedé allí sentado, entumecido. 18 meses. 1 año y medio. Se sentía como una eternidad. Pero también se sentía como misericordia. Podría haber sido peor. Podrían haber sido 3 años. O más. Sacaron a Priya de la sala del tribunal. Me miró una vez, solo una vez, y traté de sonreír. Traté de mostrarle que estaba bien. Que estaríamos bien. Pero no sé si me creyó. Rohan y yo salimos del juzgado. Dijo que trabajaría para conseguir que la transfirieran a una instalación de seguridad mínima. Dijo que seguiría luchando por una liberación anticipada. Le agradecí. No sabía qué más decir.
Me fui a casa. La casa estaba tan tranquila. Demasiado tranquila. Caminé por las habitaciones, tocando cosas que pertenecían a Priya. Sus libros en el estante. Su taza de café en el fregadero. Su suéter colgado en el respaldo de una silla. Recogí el suéter y lo sostuve contra mi cara. Todavía olía a ella. A lavanda y vainilla. Me senté en el sofá y me permití llorar. Lloré por todo lo que habíamos perdido. Todo lo que había cambiado. Todo lo que nunca sería lo mismo. Durante las siguientes semanas, visité a Priya tan a menudo como me permitían. 2 veces por semana, durante 30 minutos cada vez. Nos sentábamos uno frente al otro en esa sala de visitas fría y hablábamos. A veces sobre cosas pequeñas. El clima. La comida. Los otros reclusos. A veces sobre cosas más grandes. Sus arrepentimientos. Sus esperanzas. Sus planes para cuando saliera. Me dijo que había estado tomando clases en prisión. Contabilidad. Gestión empresarial. Dijo que quería aprender a manejar el dinero correctamente. Dijo que quería asegurarse de no cometer nunca los mismos errores de nuevo. Le dije que estaba orgulloso de ella. Le dije que era valiente. Le dije que creía en ella. Un día, me preguntó sobre los auriculares. Preguntó si los había usado. Le dije la verdad. Dije que no. Dije que había estado esperando el momento adecuado. Sonrió, solo un poco. Dijo que debería usarlos. Dijo que quería que los disfrutara. Dijo que por eso me los había dado. Así que lo hice. Esa noche, los saqué de la caja. Los cargué. Y a la mañana siguiente, salí a caminar. Me puse los auriculares y puse música. Canciones viejas. Canciones que a Meera le encantaban. Canciones que me recordaban tiempos mejores. Y mientras caminaba por las calles tranquilas, escuchando esas melodías familiares, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Sentí un poco de paz. Un poco de esperanza. Priya cumplió 12 meses. Fue liberada bajo libertad condicional por buen comportamiento. El día que llegó a casa, estaba esperando en la puerta. Había limpiado toda la casa. Había preparado su comida favorita. Había puesto flores frescas en la mesa de la cocina. Cuando cruzó esa puerta, cuando la vi con ropa normal de nuevo, cuando la abracé por primera vez en un año, me sentí completo de nuevo. Nos sentamos en la mesa de la cocina y comimos juntos. Hablamos. Reímos. Lloramos. Me dijo que tenía un plan. Había encontrado un trabajo en una pequeña organización sin fines de lucro. No pagaba mucho, pero era trabajo honesto. Iba a devolverle el dinero a la compañía, poco a poco. Iba a reconstruir su vida. Le dije que la ayudaría. Le dije que no tenía que hacerlo sola. Sonrió. Y esta vez, alcanzó sus ojos. Han pasado 2 años desde ese día. 2 años desde que la policía se llevó a mi hija. 2 años desde que mi mundo se derrumbó y luego lentamente, cuidadosamente, volvió a juntarse. Priya todavía vive conmigo. Ha devuelto casi la mitad de lo que debe. Trabaja duro. Llega a casa cansada pero contenta. Ha comenzado a ver a un terapeuta. Está aprendiendo a perdonarse a sí misma. Y está aprendiendo a confiar de nuevo. No en Manish. Lo cortó de su vida completamente. Sino en sí misma. En su juicio. En su fuerza. Todavía tenemos nuestros desayunos de domingo. Todavía nos sentamos en la mesa de la cocina y hablamos. Pero ahora, no hay secretos entre nosotros. No hay vergüenza. No hay silencio. Solo honestidad. Solo amor.
Pienso en ese cumpleaños a menudo. Sobre los auriculares. Sobre la sonrisa en su cara cuando me los dio. Ahora sé lo que esa sonrisa significaba. Era ella tratando de aferrarse a algo normal. Algo bueno. En medio de todo lo que se estaba desmoronando. Todavía uso esos auriculares. Cada mañana, en mis caminatas. Y cada vez que me los pongo, pienso en ella. Pienso en lo lejos que ha llegado. Cuánto ha crecido. Lo orgulloso que estoy de ser su padre. La gente me pregunta a veces cómo la perdoné. ¿Cómo podía seguir amándola después de lo que hizo? Y la respuesta es simple. Ella es mi hija. El amor no es algo que apagas cuando alguien comete un error. El amor es lo que te mantiene unido cuando todo lo demás se desmorona. El amor es presentarse, incluso cuando es difícil. Incluso cuando duele. Incluso cuando no sabes qué decir. Priya tomó una decisión terrible. Lastimó a la gente. Se lastimó a sí misma. Pero lo asumió. Enfrentó las consecuencias. Hizo el trabajo para mejorar. Y eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer. Todos cometemos errores. Todos tropezamos. Todos caemos. Lo que importa es si nos levantamos. Si aprendemos. Si elegimos hacerlo mejor la próxima vez. Priya eligió levantarse. Y yo elegí estar a su lado mientras lo hacía. Si hay algo que he aprendido de todo esto, es que la vida es frágil. Las personas que amamos son frágiles. Y los momentos que compartimos con ellas son preciosos. No podemos darlos por sentado. No podemos asumir que siempre habrá más tiempo, más oportunidades para decir las cosas que deben decirse. Ese cumpleaños, cuando Priya me dio esos auriculares, debería haberle preguntado si estaba bien. Debería haber mirado más de cerca. Debería haber visto el dolor escondido detrás de su sonrisa. Pero no lo hice. Y no puedo cambiar eso. Todo lo que puedo hacer es ser mejor ahora. Estar más presente. Estar más consciente. Ser el padre que necesita, incluso cuando no pide ayuda. Así que si estás leyendo esto, o escuchando esto, y tienes a alguien en tu vida que amas, no esperes. No asumas que están bien. No dejes que el orgullo o el miedo o el silencio construyan muros entre ustedes. Pregúntales cómo están. Realmente pregunta. Y luego escucha. Realmente escucha. Porque a veces, las personas que amamos se están ahogando. Y tienen demasiado miedo o demasiada vergüenza de pedir ayuda. Necesitan que les arrojemos un salvavidas. Necesitan que los veamos. Necesitan que les recordemos que no están solos. Miro a Priya ahora, sentada frente a mí en la mesa de la cocina, riéndose de algo tonto que dije, y me siento agradecido. Agradecido de que sobrevivimos esto. Agradecido de que encontramos nuestro camino de regreso el uno al otro. Agradecido por las segundas oportunidades. El camino por delante no es fácil. Todavía tiene un largo camino por recorrer. Habrá días difíciles. Habrá contratiempos. Pero estaré aquí. En cada paso del camino. Porque eso es lo que es el amor. Eso es lo que es la familia. Es presentarse. Es aferrarse. Es creer en alguien incluso cuando han dejado de creer en sí mismos. Y esos auriculares. Esos simples auriculares blancos que comenzaron todo esto. Son más que un regalo ahora. Son un recordatorio. Un recordatorio de que incluso en nuestros momentos más oscuros, todavía hay bondad. Todavía hay consideración. Todavía hay amor. Me recuerdan que mi hija, a pesar de todo lo que ha pasado, a pesar de todos sus errores, sigue siendo la misma persona que recuerda las pequeñas cosas. Que se preocupa por hacerme feliz. Que intenta, cada día,
ser mejor de lo que era ayer. Y eso es suficiente. Eso es más que suficiente. Eso es todo. Así que seguiré usando esos auriculares. Seguiré dando mis caminatas. Seguiré escuchando música y pensando en lo afortunado que soy. Afortunado de tener una hija como Priya. Afortunado de tener otra oportunidad. Afortunado de seguir aquí, de poder amarla, de poder verla crecer y sanar y convertirse en la persona que está destinada a ser. Porque al final del día, eso es todo lo que importa. No los errores. No el dolor. No el tiempo que perdimos. Lo que importa es el tiempo que tenemos ahora. El amor que compartimos ahora. La esperanza que llevamos ahora. Y mientras tengamos eso, mientras nos tengamos el uno al otro, estaremos bien. Estaremos más que bien. Estaremos en casa.